Buenas noches a todos. Evilacio, ¿ya estás ahí? Amén, Señor Jesús. Paraguay ya está aquí. Amén, Señor Jesús, muchos hermanos uniéndose. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Ahora sí, ahí ya apareció. Aleluya. Amén, aleluya. Es una honra tenerte aquí, Evilacio. Es muy bueno tenerte aquí. Es un gran privilegio para mí estar en esta preciosa transmisión, una transmisión esclarecedora, desvendadora. Aleluya. Y Evilacio, cuando te veo, recuerdo, estábamos ahí en tu casa cuando servías ahí en Mozambique, y Amir ahí preparando la palabra, leyendo la Biblia, y de repente tú me dijiste, Pedro, yo quiero que tú sepas que yo soy un fruto de la conferencia de jóvenes. Tú no sabes cómo eso me dio un shock, ¿sabes? Un shock de realidad, de que realmente nuestro trabajo no fue en vano. Vemos de que la conferencia de jóvenes tuvo un fruto muy grande. Uno de los frutos de la conferencia estando ahí al frente de la obra, ahí en Mozambique, algo precioso. Cambió ahí mi perspectiva, ¿sabes? Lo que tú me dijiste y pues con respecto a la inclusión de jóvenes, pues cambió mi perspectiva. Y comencé a percibir cómo era necesario incluir jóvenes en la obra. Entonces, gracias a Dios, cuando el hermano Don partió en 2017, incluso antes tuvimos un sentimiento que vino del Espíritu de incluir más jóvenes. Y sabes, la dinámica cambió totalmente. El Señor realmente confirmó para nosotros lo que tú dijiste en aquel día para mí. Ahí el Espíritu vino y nos habló y pues hoy ya tenemos muchos jóvenes sirviendo con nosotros, siendo cómplices nuestros. Pablo decía a Timoteo, yo te envío y es como si yo mismo fuese. Entonces hoy tenemos jóvenes maravillosos que son como nosotros, o sea, es como si los enviáramos nosotros y fuésemos nosotros mismos yendo. Entonces, Evilacio, en Salmo 110, en el versículo 3, se tiene una profecía que yo estoy viendo cumplirse en el final de los tiempos. El Señor quiere formar un ejército de jóvenes santos. Él está formando a partir de nuestros adolescentes. A partir de ahí de los adolescentes hoy están ganando una nueva cultura. Ellos están en una nueva fase de la iglesia. La pandemia, la palabra profética está despertando a los hermanos. Y es ella la que está haciendo suceder las cosas. Entonces nuestros adolescentes y jóvenes hoy están entrando en esa cultura. ¿Sabes? Ellos tal vez el día de mañana tengan una confusión, tal vez una cuestionante ahí en sus mentes, mas ellos van a estar afirmados en la palabra profética y el Señor los va a poder utilizar. El Señor va a poder utilizarlos. Yo recuerdo esa declaración ahí en Mozambique y no sabía lo que representaba para ti, hermano Pedro. Ese contexto, en ese contexto queda bastante evidente la posición que tienen los jóvenes en esta última etapa. Se está trabajando el tiempo, incluso hoy vemos de que el tiempo se está acabando y los adolescentes también son necesarios.
Las etapas hoy de adolescencia, juventud, ahí las transiciones quedan más cortas. Entonces, es muy animante de que el Señor va a utilizar a ellos. Y sin duda, ahora vamos a ir un poco tal vez ya entrando en esa esfera de la conferencia, Generación Santa. Ahí vemos de que todo se está alineando, entonces está, se está teniendo un poco de dificultad ahí en el internet, Vilacio, más también vamos a tener un poco de paciencia ahí. Voy aquí a quitar algunas aplicaciones para ver si queda mejor. Aquí un poco la señal. Ahora sí. Entonces, como estaba diciendo. Amén. Sin duda, esa percepción de Salmo 110, trazándolo con los jóvenes y los adolescentes, principalmente con los adolescentes, yo creo de que hoy se acelera el proceso. Cuanto más temprano sea ahí, un joven, un adolescente ahí enlazado con esa palabra, pues es mejor. Sabes, yo que tengo percibido, cuando nuestros jóvenes, bueno, nuestros adolescentes están saliendo ahí, con el Avanza Joven o con los adultos ahí a las calles, a predicar el Evangelio, ellos, los adolescentes, quiebran la barrera, esa barrera que bloquea el abordaje a las personas. Entonces, tú sabes de qué estoy hablando. Cuando uno es un adulto es incluso más difícil. Cuando, cuando yo soy mayor, ¿no? Ahí es difícil ahí quebrar esa barrera. Más los adolescentes quiebran esa barrera de división muy rápido. Y yo voy a decir algo aquí, Vilacio. No es solamente quedar en la defensiva y decir, vamos a cuidar de los adolescentes para que no se vayan al mundo, a las drogas y involucrarse con sexo, homosexualismo, con tantas cosas. Solo no vamos a quedarnos en la defensiva. Vamos a involucrarlos a ellos también. Salir juntamente con ellos y ellos con nosotros para poder ganar otras personas. El lado defensivo que nosotros intentemos tener va a ser innecesario incluso muchas veces porque vamos a tener a los adolescentes atacando. Cuando un adolescente aborda a una persona y quiebra ahí, esa barrera ahí de abordaje, pues lo quiebra para siempre. Entonces, un adolescente pierde el miedo totalmente y eso ayuda incluso en su vida profesional a un adolescente. Ya no tendrá miedo ese adolescente de hablar en público. Entonces, es provechoso para mucho el aprender a abordar a las personas. Y yo recuerdo, hermano Pedro, yo estaba con 17 años aquellas veces en la iglesia. Y yo estaba en el final ahí de cuando todavía se golpeaban las puertas. Yo recuerdo un hermano que cuidó de mí en aquella época. Ahí teníamos un paquete de periódicos Árbol de la Vida. Y él me llevó ahí a las calles y me dijo, esta calle es tuya. Tú vas ahí a golpear las puertas, te presentas ahí el periódico. Y pues de esa manera yo fui. Ahí se fueron quebrando, ¿no? Esos temores, esa timidez. Yo tenía 17 años. Más aquello que se leía un poco en el periódico, pues bueno, nos servía para poder predicar, para poder hablar. Y era suficiente. Y tuvimos muchas experiencias ahí de golpear en las puertas de las casas de las personas. Y eso fue algo que realmente, ¿no? Me selló totalmente en mi inicio en la vida de la iglesia.
Es, y ahí, ¿no? Me fui afirmando, me dio más visión y pues algo maravilloso. Tú perdiste ahí el miedo, Evilacio, de hablar con las personas, de abordarlas, de hablar en público. Tú llegaste a tener esa intrepidez, ¿no? Entonces fue muy bueno. Vamos entonces ahora sí para nuestra transmisión aquí, para el asunto de esta transmisión. Solamente recordando un poco. Generalmente hacemos una pequeña revisión del domingo más. Yo, yo aquí en mi bosquejo, yo, yo hablé un poco de un término de la Biblia. Hablé de los Nicolaitas, en la iglesia en Éfeso. El Señor les dijo así: tengo a favor de ti, de que tú no te involucras con eso. Y tú las odias y yo las odio también. Entonces queda ahí una duda. ¿Por qué el Señor mencionó respecto a los Nicolaitas en Éfeso y dos iglesias después, de la iglesia en Pérgamo? ¿Por qué se convirtió luego en una enseñanza, una doctrina la de los Nicolaitas? Hubo una raíz que brotó en la iglesia en Éfeso. En aquel momento, ellos odiaban aquellas obras de los Nicolaitas. En Pérgamo, eso comenzó a florecer y a salir. Como yo dije en los mensajes pasados, después de la era de los apóstoles, infelizmente, cuando Pablo fue martirizado, luego Pedro y luego Juan. Juan permaneció ahí en Éfeso, cuidando de Asia Menor, y en el final, él también fue exiliado por el emperador Domiciano. Fue para Patmos y ahí pues, ahí tuvo la revelación, luego del libro de Apocalipsis. Solo que después, él regresó ahí a Éfeso y, y él murió en paz, no fue martirizado. Entonces, en el comienzo del siglo II, solo que cuando Juan estaba vivo, tú percibes cuando él escribió sus epístolas, ya se tenía personas que pues no concordaban con él. Algunos decían, bueno, ahí se tenían personas que ya no daban valor a las palabras de los apóstoles. Y eso comenzó ahí muy temprano. Yo por eso hice el esfuerzo de enfatizar durante 2 domingos con respecto a ese tema. ¿Quién abrió ahí la puerta? ¿Quién sembró el precedente de que la iglesia puede tener varias enseñanzas? De que la iglesia puede tener varias opciones de fuentes de palabra. La verdad es que Dios determinó y diseñó y proyectó la iglesia de una manera única, de que solo se tenga las enseñanzas de los apóstoles, de los 12 apóstoles, y Pedro era el principal, y de él salía la palabra profética, y se tenía comunión y las cosas prosperaban en aquella época. La vida de la iglesia tenía alegría, simplicidad. Eso vemos en Hechos capítulo 2, a partir del versículo 42 al 46. Había sinceridad, simplicidad, comían juntos, tenían sencillez en su corazón. Y el Señor iba aumentando el número de creyentes, porque ellos ganaban la simpatía del pueblo, contaban con la simpatía del pueblo. Entonces, ese es el diseño, la manera en la que proyectó Dios a la iglesia. Una única fuente de palabra,
Por esa fuente fluye la palabra, se tiene esa palabra como única, se rumia, luego se tiene comunión y pues todo prosperaba. Todo era normal. Y ahí con el apóstol Pablo sucedió lo mismo. Tú sabes, Evilacio. Es muy difícil ahí, se ve muy difícil para el apóstol Pablo. Ahí insistir en que los creyentes no oigan otra palabra, sino la palabra de él. Y muchos decían ahí incluso, no, Pablo ahí quiere exaltarse a sí mismo. No, no era así. Pablo insistía, incluso a Timoteo, diciéndole de que siguiera de cerca sus enseñanzas, su proceder, aquello que había oído de él, que lo transmitiera también para los otros, de una manera fiel e idónea. Entonces Pablo aclaraba bien para que nadie lo malinterpretara. Y él estaba mostrando el diseño de la iglesia que Dios hizo. Solo una fuente de palabra. Comunión con esa fuente, el Señor confirma la palabra y las cosas suceden. La obra de Dios sucede. Prospera. Mas los judaizantes comenzaron a correr detrás de Pablo. De un lado por el concepto del judaísmo, queriendo implantar la circuncisión y la ley de Moisés. Y con eso más tarde, ¿no? Pasó a celos simplemente, ¿no? A odio. Muchos comenzaron a predicar por celos, porque el apóstol tenía prosperidad. Las personas amaban a Pablo, y entonces ahí surgió, ¿cómo podemos decirlo? La invasión del judaísmo. Ahí, en las iglesias de los gentiles. Y en 2 Corintios vemos, en Gálatas, vemos cómo ellos fueron. Con la puerta abierta, hicieron que entrara toda clase de enseñanzas, curiosidades de la historia judaica, mitos, fábulas, genealogías sin fin. Mas no solamente eso. Eso no vamos a decir hacía tan mal, mas distraía a los hermanos de la palabra profética. Mas ahí entraron las herejías, el misticismo, incluso esoterismo, cosas de ese tipo, fueron mezclándose. Y ahí apareció decenas de opciones para las personas, palabras diferentes, enseñanzas diferentes. Y por eso Pablo le dijo a Timoteo, yo te dejé en Éfeso para cuidar de eso. No sé si percibiste eso, Evilacio. Realmente, Pedro, queda muy evidente esa preocupación cuando miramos el primer capítulo de 1 Timoteo. Si nosotros realmente queremos comprender las acciones o los motivos que llevaron a Pablo a hablarle eso a Timoteo, pues podemos leer los primeros versículos de Timoteo y ahí aparecen esos motivos. Es como se describió. Curiosidades, hay cosas culturales que querían agradar a las personas y que no tenían la esencia de Dios en la fe, pues fueron colocadas. Y esa es una perspectiva. La segunda perspectiva es cuando vemos ahí el liderazgo. El liderazgo también ahí concordando con aquellas enseñanzas diferentes entrando en la iglesia. Por eso Pablo decía, los de Asia me abandonaron el ministerio, la palabra, abandonaron la enseñanza, el procedimiento. Entonces todo eso realmente crea un perjuicio para la iglesia. Por eso yo quería abrir aquí.
este asunto. Cuando yo estaba regresando de África, yo coloqué en mi corazón eso. Voy a seguir al Señor. Yo quiero ser uno con Pedro, con el ministerio, con el encargo. Yo quiero estar debajo de la bendición que viene ahí de los dos tubos de oro ahí en el candelero. Entonces, yo, yo concuerdo y creo que ese es el camino. Pablo dejó ahí el modelo, el diseño, y necesitamos nosotros llevar a consideración eso. Yo quería hablar mucho más. No, no, habla, Vilacio, tranquilo. Bueno, no podemos olvidar ese modelo que el apóstol Pablo nos dio. Y el propio Juan, cuando registra ahí en Apocalipsis, él deja eso evidente. El Señor quiere revelar a sus siervos. Pero a partir de uno, Él quiere revelar a través de una única fuente para sus demás siervos. Entonces se muestra ahí ese orden, se muestra ahí, ¿no? Esa ilustración. Entonces es algo maravilloso. Apocalipsis nos muestra que el modelo no cambió. Una sola fuente que transmite la palabra de revelación para los demás siervos. Y ahí Evilacio, por falta de un tubo de oro, se llegó a tener ahí los padres apostólicos. Infelizmente, no, no hubo uno que diera ahí continuidad a lo que los apóstoles comenzaron. Si no me equivoco, en el libro de Andrew Miller dice que la intención del obispo ahí en Antioquía era buena. Varias cartas él escribió en el camino. Él fue llevado de Antioquía hasta Roma para ser martirizado. Ya con edad, él era una persona de edad. Él fue llevado y martirizado. Fue llevado de Antioquía hasta Roma. Y en su camino él escribió algunas epístolas. Él tuvo buenas intenciones. Mas él tuvo un primer error. Mas él tuvo ese error de que era hacer una distinción entre obispos y presbíteros. Los presbíteros tienen una función de supervisores. Ahí, según lo que se dice más, se habla de presbíteros de personas de edad anciana, ya, que pueden cuidar. Más ahí lo que sucede, de que ese obispo fortaleció la posición y la situación de los obispos. Él creía de que los obispos tenían más discernimiento, el mayor discernimiento en las iglesias. Entonces él fortaleció la autoridad de los obispos. Y ahí él no quería salir de las enseñanzas de los apóstoles, quería mantener más con esa actitud, él ya salió. Y bueno, Andrew Miller, yo quiero leer un poquito aquí lo que leía, para no decir que son mis palabras, ¿ok? El amor por cargos no es mi palabra, ¿ok? Y la búsqueda de preeminencia en la iglesia se manifestó muy temprano y fueron añadidas varias observaciones que no pasaban de invenciones de líderes. Y me pueden decir, Pedro, eres muy osado, más estas no son palabras mías. Otra frase que dice aquí Andrew Miller: los títulos y la autoridad siempre ejercen una gran fascinación
sobre la fútil sabiduría del hombre. El hombre tiene ahí un deseo por títulos, por autoridad. Tú sabes eso. Tú sabes que toda lucha política, toda lucha económica, la verdad, es una lucha por poder, una lucha por título, por autoridad. Entonces, infelizmente, eso que Ignacio intentó hacer para mantener la unidad de la iglesia, no sirvió mucho y simplemente abrió la oportunidad para que haya esa hambre por poder, esa hambre natural que el hombre tiene por poder. Entonces ahí entra lo de los nicolaitas, un sistema de jerarquía. Yo mostré para los hermanos de que nicolaita está formado por dos palabras, que es conquistar y vencer. Muchos hablan no de usar tenis Nike, más viene de Nike, que significa vencer. Y laitas significan un fuego común ahí. Entonces, nicolaitas es un grupo de personas que se consideran superiores a los cristianos comunes. Entonces, ahí surge un sistema clerical que divide a la iglesia en dos clases de personas, los clérigos y los laicos. Y así, el sistema clerical pasó a ser parte de la iglesia y cambió la constitución y carácter de la iglesia. Todos fueron cambiados por la institución del sistema clerical. Y el crecimiento fue gradual. Satanás es muy sutil, ¿sabes? Él poco a poco va introduciendo esas cosas en la iglesia. Y la verdad, copiaba el sistema del Antiguo Testamento. Un tema de sacerdotes y el pueblo. Ahí los presbíteros, los obispos pasaron a ser parte de esa institución clerical. Ahí también se tiene lo que son arzobispos. El, el obispo de una gran iglesia, predicando el evangelio para las iglesias. En el momento de designar presbíteros y obispos, el obispo principal tendría que designar ahí. Y ya no se tenían más apóstoles, entonces los obispos ahí decidían que designó otros obispos y ahí también a los presbíteros. Entonces a los obispos que él nombró eran obispos distritales, se los llamaba así. Más para diferenciar eso, para no tener confusión, todos eran obispos. Y por eso el obispo principal se tornó el arzobispo, que estaba por encima de los obispos, para diferenciar. Y entonces ahí surgió el término pontífice en la iglesia. Era utilizado en la antigua Roma. Era miembro del principal colegio de los sacerdotes paganos. Entonces, tomaron prestado ese término, ese título, para designar al obispo principal de la iglesia como arzobispo pontífice. Y ahí se formó una diócesis. Entonces ahí se levantaba toda una institución y el obispo principal necesitaba hacer concilios para definiciones o disciplina o para comunicación. Entonces, se necesitaba presidir unas asambleas, entonces ese obispo principal se convertía en presidente. Y luego se tuvieron ahí los obispos metropolitanos, entonces todas esas cosas comenzaron a entrar. Y todo eso empeoró después.
hasta llegar luego a Tiatira. Ese fue el proceso. Realmente esa buena intención de Ignacio abrió una puerta para la jerarquía. Y bueno, lo que describiste ahí, unos factores marcantes para que haya el distanciamiento de las iglesias, de las enseñanzas de los apóstoles. Ese es un problema terrible. Cuando miramos a las 7 iglesias en Apocalipsis, vemos que cuanto más cerca una iglesia está de las enseñanzas de los apóstoles, pues está más saludable. Y cuanto está más distante, está totalmente destruida. Entonces, ese cuadro que tú describes ahí, hermano, es grande. Eso de Éfeso, del apóstol Juan. Luego se ve la historia y cómo se va pasando a través de los países y cómo se va todo deteriorando con los padres apostólicos. Se ve de que hay una degradación sutil a partir de una buena idea o buena intención. Incluso la semana pasada vimos las calificaciones, las características de los presbíteros y diáconos. Y yo fui meditando en esa porción, considerándola. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con nuestras buenas ideas. Si nuestras buenas ideas no pasan por la cruz, se convierten en grandes obstáculos más adelante. Es verdad, Evilacio. Necesitamos tener mucho cuidado con nuestras buenas intenciones, buenas ideas, con todo eso. Si no es del Espíritu, eso simplemente causará grandes problemas en el futuro. Bueno, solo avanzando un poco más. Como yo ya dije, ya habían ahí esa jerarquía en el tiempo de Juan, presbíteros de la iglesia. Ya se tenía ahí una autoridad exaltada. Y gente que le gustaba ejercer primacía, queriendo tener preeminencia, queriendo aparecer, tener el primer lugar. Y Juan reclamaba, pues Juan enviaba misioneros ahí para la iglesia. Y Diótrefes no los acogía, no los recibía. Ciertamente, era una iglesia que no recibía y no acogía entonces también la palabra de Juan. Los misioneros llegaban ahí. Y bueno, Juan dice, no los acogían. Diótrefes no acepta ahí a los misioneros y pues también impide que otros los reciban. Entonces, ahí Juan pide a Gallo, yo estoy mandando a los misioneros. Por favor, recíbelos. Hoy en día esos misioneros son los colportores que están en las calles. Entonces, ahí vemos de que tenemos nuestros colportores. Están haciendo un trabajo maravilloso, buscando personas ahí, predicándoles y llevando los contactos para red de cuidado. Y Juan, pues rogó para que los misioneros en aquel tiempo fueran acogidos. Y Diótrefes, vemos de que él tenía ambición, y no solo tenía una ambición política, económica, por posición. Podemos ver que las iglesias hubieran preferido ahí recibir a alguien más famoso. Si ahí Diótrefes hubiera podido cobrar ingreso, ahí una entrada para poder ver a un famoso filósofo o alguien ahí en su iglesia, lo hubiera recibido. Mas con los misioneros no era así. Y él tenía ambición por posición. Entonces la ambición ahí comienza y va extendiéndose a ambición por fama, por dinero, por poder, por dominación política, y ya no se tiene fin para eso. El hombre no tiene límites en ese aspecto. Entonces,
¿Tú quieres comentar alguna cosa, Vilacio? Yo voy a entrar luego aquí en el trigo y la cizaña. Já entrar porque eu tô ficando triste já com tantas consequências negativas. Yo creo que sería bueno entrar a ese tema, Pedro, porque estoy quedando aquí triste con tantas consecuencias negativas. Social aí, quantos prejuízos e ¿Cuántos com perjuicios? coisa maior, ¿Cuántos envolvendo problemas se que essas tuvieron coisas ahí? estão presentes hoje. Y que están presentes hoy, Pedro. Coisas estão presentes Y hoje. es así. Infelizmente están presentes. Entonces, el hermano Dong siempre nos ayudó, diciendo que hay una correspondencia entre las 7 iglesias en Apocalipsis. En, en Mateo podemos ver las parábolas. Podemos ver en parábolas. Otros hermanos ya hicieron ahí esa comparación ahí. Más, yo creo que el hermano Don alineó y pues yo quiero alinear esto. La iglesia en Éfeso corresponde a la iglesia, ahí esa iglesia a la parábola del sembrador. El propio Señor Jesús sembrando. Esa parábola encaja exactamente. El propio Señor Jesús era el sembrador, salió a sembrar y la semilla es la palabra del reino, porque ahí se quería producir el reino. Esa semilla produce el reino. El fruto de esa semilla es el reino. Entonces lo primero que yo quiero ver aquí, Evilacio, es que nosotros, que somos cooperadores del Señor, somos obreros del Señor, somos ministros, nosotros necesitamos saber que el Señor no quiere hacer de nosotros grandes conferencistas, palestrantes, teólogos, grandes hombres de gran fama, intérpretes de la Biblia. Dios no quiere hacer eso con nosotros. El Señor quiere la producción de su obra, que es su reino. Su obra produce la edificación de la iglesia y es el reino siendo producido. Yo creo que todos nosotros tenemos que ser ayudados para ser hermanos que cooperan en la obra. Hermanos, tenemos que ser aquellos que cooperan con la obra y en la iglesia. Todo nuestro esfuerzo, nuestra labor, es para producir el reino. Tiene que tener un fruto. Si nosotros solo somos simplemente ahí personas que hablan buenos mensajes, bonitos, no sucederá nada. Mas cuando el Señor siembra, la buena semilla produce fruto. Entonces, ¿cuál? ¿Qué tipo de suelo, de tierra, es la que va a dar un fruto? ¿Cuál tierra va a dar el fruto que va a dar para él lo que él desea? Estos son los 4 tipos de tierra que vemos ahí. Hay gente que escucha la palabra y la comprende. En nuestras palabras de hoy, tú sabes lo que estoy hablando. Son personas que realmente oyen con atención, no solo aquellos que escuchan de manera superficial, ingenua, y que no importa si no entienden, no son esas personas. Esas personas tal vez sean del primero, segundo o tercer tipo de suelo, mas el 4 tipo de suelo oye con atención. Vamos a ver eso en Mateo 13. El Señor primero dice, habla del corazón. Yo quedé impresionado, porque Él, en medio de la palabra sobre eso, Él dice, quien tiene oídos, oiga. Deja que yo vea aquí. Deja ver qué versículo es aquí. A ver, espérame un momento. Versículo 43. Es el versículo 43. Es eso mismo. Quien tiene oídos para oír, oiga. Eso en Mateo 13, capítulo 13, versículo 43.
Yo recuerdo de que eso lo ligué directamente con el final de todas las iglesias ahí. Ahí dice, quien tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y él menciona eso en Mateos 13. Sim, sim. Podemos, podemos ver ahí personas que no, el problema está en que no escuchan bien. En Mateos 13 por eso. Él explica para los discípulos porque él habla en parábolas. El versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Por eso hay gente, Vilacio, que ni siquiera presta atención para la palabra que el Señor está hablando hoy. Para ellos es simplemente un mensaje más, una enseñanza más, una doctrina, y no saben distinguir, no saben discernir. Entonces ellos ven, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y ahí dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el Señor quiere es que las personas consigan oír y consigan entender y arrepentirse para ser curados. Por eso el versículo 16 dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Entonces, Evilacio, yo percibo que aquí está la gran clave. Dios tiene la palabra profética. Y aquí, ahora en la iglesia en Filadelfia, Dios restauró eso, gracias a Dios. Él restauró eso. Más, muchos no le dan importancia a eso, porque no perciben qué es eso, el valor que tiene. Entonces, teniendo ojos, viendo no ven, y oyendo no oyen, no entienden, y su corazón continúa endurecido. Mas gracias a Dios, entre tantos llamados, Dios tiene a los escogidos, y esos escogidos son bienaventurados, porque ellos tienen los ojos que ven, y ellos tienen oídos que oyen. Y ahí se va a producir ese cuarto tipo de suelo. Ahí vemos el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Todo eso es la historia de hoy. Cuanto más nosotros conseguimos personas que tienen esos oídos para oír y oyen con atención y rumian y aprofundan en la palabra, lo que el Señor está hablando, puede hablarles a su corazón y el Señor consigue curarlos y consigue hacer su obra y consigue fructificar, pues ese corazón es buena tierra que va a producir ahí a 100, a 60 y a 30 por uno. Evilacio, ¿tú quieres comentar algo? Muito surpreso, né, com essa Yo quedo totalmente sorprendido con esa porción, nova percepção esa nueva percepción do fruto, né? con respecto al fruto. No meu entendimento anterior, En mi entendimiento anterior, para no compreender, né? Você compreende, solo estaba ahí de comprender. absorve ali uma porção, né? Solo absorbe una porción, Explicar isso, consigue ahí entender eso processo. de una manera tal vez, Frutifica. más ahí se tiene un elemento que es fructificar. Entonces la comprensión necesita De frutificar coordinar ahí con esa acción de fructificar e a 30 por 1. a 160, 30 por 1. Casar o capítulo 13 com João 15, Si pudiésemos juntar ahí designou para que vades esos dos pasajes con Juan, capítulo 15, dice que el Señor nos llama para que demos fruto. Entonces el Señor quiere un fruto de esa comprensión. Você compreendeu a palavra, você ouviu. Você compreendeu? Entonces, Então,
Oímos, sí oímos. Entonces, ahora comprendimos, pues comprendimos. Mas se necesita fructificar. Que as duas primeiras ações, elas foram bem Si se tiene fruto es porque las dos primeras acciones fueron bien sucedidas. e Entonces, compartilhado com alguns irmãos. yo he compartido con algunos hermanos Antes, que antes, a gente tinha muita curiosidade, né? De antes ouvir uma teníamos palavra, mucha curiosidad. checar em alguns livros, Encontrábamos ahí la palabra, oíamos y pues íbamos a buscar a los libros. buscar mais entendimento sobre a Intentábamos buscar más entendimiento sobre la Biblia. coisa é nova, Y hoy muchas cosas son nuevas. bibliográfica. Você não tem referência do. Você tem que fazer o quê? Você tem que ruminar. Ahí no tenemos mucha referencia bibliográfica de esa palabra. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que rumiar. Live, eu Porque esas palabras son nuevas. São Paulo, né? Eu sempre procuro fazer isso. Yo siempre busco hacer eso. Termina a reunião Cuando termina la reunión do pão, de partir del pan, ahí en mi localidad, logo lá para yo voy allá o canal do YouTube de São Paulo, né? Para para el canal de YouTube de Sao Paulo ahí, para ver, mensagem, né? oír el mensaje. À noite, Y en la noche. à noite tá para ruminar de Y novo. también vamos al Instituto Vida para Todos y pues oímos de nuevo el mensaje para rumiar. Falei, não, como o ponto vai ser o jogo, Y luego oír de nuevo. eu preciso estar bem inteirado aqui para Entonces, porque tem muitos detalhezinhos hay muchos detalles, ¿no? De que cuando rumiamos los podemos recibir. oportunidade, né? Entonces necesitamos dar la oportunidad Texto, de ver que no passado nós não a que el Señor nos revele lo que no habíamos visto en el pasado. para isso. Es para eso. Então, essa questão do frutificar faz toda a diferença. Esa cuestión de fructificar, ese paso es muy importante y hace la diferencia. Y ahí, vamos a entrar ahí en la parábola del trigo y de la cizaña, Evilacio. A grande novidade aqui, né, La gran novedad aquí de que eu sei que na es que yo sé que en la versión recobro ahí, notas falam las notas de página dicen de que los falsos creyentes son esa cizaña. você pegar King James atualizada, Y también puedes ahí ver la versión King James actualizada. Y ahí habla de los que no son creyentes, que son la cizaña. Yo no quiero confrontar a nadie ni ir en contra de nada. No quiero hacer una interpretación propia. No quiero hacer una interpretación que pueda confrontar a nadie. Mas yo tengo mi preocupación con respecto a la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra? aplicar, e se eu aplicar que o joio Yo necesito aplicar esta palabra. Entonces, si yo aplico de que los falsos cristianos son esa cizaña, ação nossa hoje, no contexto de hoje, entonces en nuestro contexto eu não tenho problemas sería em cero. relação ao rumo da igreja, com Pues yo no tengo problemas con el rumbo de la iglesia, con la edificación de la iglesia os meus amigos não cristãos, com as pessoas y con mis amigos no cristianos, con las personas que convivo. eles estão em outro contexto, Ellos están en otro contexto. estão me atrapalhando, Ellos no me están ahí, tal vez no, mas aqui você impidiendo alguna cosa ahí en la iglesia. joio está com Más ahí, la cizaña está ahí, en rivalidad con el trigo. quero dar uma outra interpretação, Yo no quiero dar otra interpretación. quero dar uma aplicação, Yo quiero dar una aplicación. né? Como vou aplicar isso? Yo quiero que veamos cómo se puede aplicar esta palabra. Entonces, para hacer aplicable esta palabra, Como o nosso tempo já está pouco como nuestro tiempo ya está un poco avanzado, explicar muito, no quiero alargar mucho, entonces então eu penso, yo pienso, porque ele fala de que esse ahí el texto habla de que la cizaña atado em feixe se queima. tiene que ser atado y luego quemado. Se você entender Si tú entiendes eso, que são cristãos, mas como é que esses cristãos ¿cómo es de que los cristianos e queimados pueden ser atados y quemados si son cristianos? na explicação Si son falsos cristianos, como dice. estarão na fornalha, Ahí en la explicación el Señor dice que serán lanzados en una hornalla. as pessoas vão me perguntar, puxa vida, mas como é que o Senhor Entonces, vai lançar, né? ¿cómo? Uno puede preguntar, ¿cómo es que el Señor va a lanzar ahí a los creyentes? Se na sua aplicação, na Si su aplicación queda en la que ya dijimos antes. Entonces, yo prefiero aplicar de la siguiente manera, Evilacio. prefiro aplicar que Yo prefiero aplicar de esta manera. não são
El trigo y la cizaña no son personas. Não é o cristão No es el cristiano que está realmente na linha que está realmente en la línea de Deus e outro que de la transmisión de Dios, otro que fue engañado por Satanás introduzindo y, coisas, né? y fue engañado por las cosas que fueron introducidas Da igreja. y que está atrapando ahí el avance de la iglesia. Vamos dizer assim, Entonces vamos a decir esto así. a obra La obra, joio será queimada. la obra que es cizaña va a ser quemada, A pessoa, entendeu? no la persona. Por isso que eu usei a primeira Coríntios Por eso yo usé 1 Corintios 3. 3, Certo. né? Paulo fala assim, Ahí Pablo dice, versículo 12, contudo, el versículo 12, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, ahí dice claramente, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, lo probará. Entonces, aquí dice de que se manifestará, se dará a conocer, si es trigo o es cizaña, se é ouro, prata, pedras preciosas ou si es oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. joio, a obra de cada um, né? Então, Entonces ahí se tiene obra. Entonces se tiene esa diferenciación. El día declarará y el fuego será que lo revele. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, ese que produjo trigo, como vimos, a 160 y 30 por 1, ese recibirá galardón. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si la obra se quema, él sufrirá pérdida. Ya no se librará. La obra de él se quemará. Y aquí él sufrirá daño. ¿Mas cuál es ese daño? Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. a obra será queimada, entendeu? Mas esse mesmo será salvo, todavia, como Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. que tivesse passado Entonces, pela fornalha de fogo. es como si pasara por ahí, por el horno de fuego, Queima sua obra, por el fuego que quema su obra. Mas, ele será esa persona será salva, no será quemada. definitivamente no lago de fogo. No será lanzado ahí definitivamente en el lago de fuego. Entonces, eso corresponde, Evilacio, a lo que el Señor habló para los vencedores en la iglesia en Esmirna. Al vencedor, Modo nenhum sofrerá o dano ninguno de ellos sufrirá el daño de la segunda muerte. que quando a obra se queimar, Mas aquí dice, cuando la obra se queme, o vencedor la persona sufrirá pérdida, sufrirá daño. produzir joio vai El vencedor no sufrirá daño, mas el que produzca cizaña sufrirá pérdida y daño. o milênio, Durante el milenio, que produziram los que produjeron trigo receberão galardão, recibirán el galardón. Reinarán con Cristo durante 1000 años. os que produziram joio Y los que produjeron ahí cizaña pasarán espécie de punição dispensacional por una especie de castigo o disciplina dispensacional. pelo fogo da fornalha e o mesmo fogo do lago de fogo Pasarán ahí por el horno, lançado no lago de fogo. por el lago de fuego, mas no serán lanzados al lago de fuego. Sufrirán el daño de la segunda muerte, mas serán salvos. Y en el final, Ainda será para parte da nova Jerusalém. incluso formarán parte de la Nueva Jerusalén. Entonces, Agora para si regresamos a Mateo 13, ahora sí. Mateus 13, Sim. Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Mateus 13 Mateo 13 fala assim, también dice así. vamos voltar lá, versículo 40, Vamos a ver el versículo 40. 40. El versículo 40. Assim como o joio é colhido De qué manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Sim, assim sim, será sim. na consumação do Así será en el fin de este siglo. seus anjos que ajuntarão o seu reino todo
Enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Evilacio, yo te pregunto a ti, si alguien va a ser lanzado en el lago de fuego, directamente, no tiene razón de tener ahí el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir es para arrepentimiento. Cuando yo vivía, ¿por qué yo no produje trigo? ¿Por qué yo no purifiqué mi corazón para servir al Señor con un corazón puro? ¿Sabes? Ese tipo de lloro y crujir de dientes es el del que se habla aquí. Entonces, eso no es para los que fueron lanzados para el lago de fuego. Y ahí el versículo 43 comprueba. Recobro. Voy a usar aquí la nota para poder mostrar de que no soy yo el que está hablando. El versículo 43. Amén. Mateo 13, 43. El reino del Padre, la parte celestial del milenio, la manifestación del reino de los cielos, como recompensa a los vencedores. ¿Entendiste? Entonces aquí está hablando con los vencedores y con los no vencedores. Los no vencedores pasarán por el lloro y el crujir. Y los vencedores pasarán ahí directamente al reino del Padre. Entonces, algunos versículos de Mateo. Vamos a ver Mateo 8, versículo 12, que nos habla de eso. Mateo capítulo 8, versículo 12. Ahí dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso no es lago de fuego. Eso no es la perdición eterna. Esa es una disciplina dispensacional para quien no fue vencedor y no produjo trigo, sino produjo cizaña. Ahora el capítulo 13, versículo 50. Ahí dice, ahí es la parábola, ¿no?, que asociamos con la iglesia en la Odisea. Amén. Entonces, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que hablamos, ¿no?, con respecto a la cizaña antes. Ahora vamos a ver el capítulo 22, versículo 13. Amén. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allá abajo ahí explica: porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. Estos escogidos son los vencedores, que participan de las bodas del Cordero y que participarán del milenio. Mas los que no estén listos aún serán lanzados a las tinieblas, y ahí habrá lloro y crujir de dientes. Vamos a ver el capítulo 24, versículo 51. Yo quiero mostrar que Mateo es coherente. Capítulo 24, versículo 51. Aquí habla del siervo bueno. El siervo bueno es aquel que cuando su Señor regresa, lo encuentra haciendo así, dando sustento, alimento a su tiempo a sus consiervos. Mas aquel siervo que es malo es aquel que luego comienza a azotar a sus consiervos. Ahí viene el Señor
y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A los no vencedores es lo que sucede esto. Ahora el versículo 30 del capítulo 25. Aquí habla de la parábola de los talentos. Aquí habla del siervo que recibió un talento. Dice, ya al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso no es la ira eterna, la perdición eterna, el lago de fuego. Yo no quiero cambiar la interpretación de la Biblia King James actualizada o la Biblia Recobro. Lo que yo quiero hacer es ayudarnos a aplicar esta palabra. Infelizmente, hay muchos que descuidan su obra. Aparentemente, hablan mensajes bonitos, pero que acaban ahí queriendo competir, haciéndole competencia a la palabra profética. Entonces hacen otra obra. Yo no estoy diciendo qué es, mas puede ser que estén produciendo madera, heno y paja. Puede que estén produciendo ahí cizaña, que ahí pelea, batalla y compite con el trigo. El fruto del trigo es un fruto dorado, que se humilla, se agacha. Y el fruto de la cizaña se mantiene orgulloso de lo que hace y pues bueno, se mantiene ahí firme, no se humilla. Mas el crecimiento en vida nos lleva a ser más humildes. Entonces, yo solo quiero ayudar a los hermanos a poder aplicar esta palabra. Vamos a cuidar de nuestro corazón. Nuestro corazón es el secreto de ser buena tierra para producir trigo. O si usted va a producir otra cosa, no va a producir nada. Yo estoy diciendo esto, Evilacio, porque existe realmente ahí, hoy, competencia en contra de la palabra profética. Aquello que el Espíritu dice a las iglesias. Que podamos tener ese discernimiento, queridos hermanos. No producir cizaña para ahí batallar o pelear contra el trigo. Vamos a producir trigo que da 60, a 30 y a 100 por uno. Amén. Señor Jesús. Mira, Pedro, yo me sentí como si el Señor nos estuviese llevando a nosotros mismos, ahí explicándonos la parábola. Entonces, ya ahí en la transmisión de la iglesia en Sao Paulo, también en el IBPT, se habló para una multitud, mas aquí se habló de una manera más íntima, dentro de la casa. Aquí quedó más claro que para nosotros poder conseguir ver esa distinción entre la cizaña y el trigo, necesitamos de 1 Corintios capítulo 3, para poder ver que se trata de la obra y no de la persona. Lo principal que yo recibí en esta noche aquí es de que yo no puedo perder tiempo ahí desenvolviendo o desarrollando algo que va a competir con la palabra profética. Porque al final viene el fuego, prueba la obra y todo se consume. Todo aquello que se convirtió en competencia, heno, madera y paja, todo eso se pierde cuando el fuego lo consume. Se gasta energía, se gasta tiempo, se gasta fuerza. Entonces, lo que necesitamos hacer es dar énfasis a la palabra profética. Necesitamos hacer lo que la genuina vida de la iglesia hacía al comienzo. Tener ahí comunión con las enseñanzas de los apóstoles. El Señor está ansioso por recibir los frutos. Ansioso de recibir trigo, Evilacio. Necesitamos por eso ver de que eso es la edificación de la iglesia. Podemos ver en Apocalipsis 14 que ahí están los frutos, ¿no? Que están madurando, que son maduros al final y pues son los vencedores que estarán al lado del Cordero en el monte Sión. Entonces, mi preocupación no es ahí desenvolver una doctrina o una enseñanza. No. Es producir ese grupo de vencedores.
producir con estas palabras ese grupo de vencedores. De corazón puro, voy a repetir. 1 Timoteo 1:5 que dice que necesitamos un amor que es el primer amor, un amor puro para edificar la iglesia, un amor que se mantiene, que viene de un corazón puro, de una conciencia buena y de una fe sin fingimiento, no hipócrita. Entonces, vamos a cuidar de nuestro corazón. Todos los que estamos oyendo, ese es mi pedido. Para todos cuidar nuestro corazón. No tener una ambición por posición, como ocurrió ahí en el final del primer siglo. Un amor ahí por el poder, un amor ahí por posición que fue deteriorando la vida de la iglesia. Nosotros somos siervos de Cristo, somos esclavos. Estamos aquí, no buscando fama. Cristo mismo no buscó su propia gloria. Y nosotros mucho menos tenemos derecho de buscar fama o gloria. Ni poder, ni nada. Nosotros somos solamente esclavos del Señor, con un corazón puro, que estamos buscando seguir esa línea diseñada por el Señor. El Espíritu hablando y nosotros recibiendo como iglesia, para que así la iglesia pueda avanzar hasta el regreso del Señor. Amém. Amém. Amén, amén y amén. Sendo bem evidente. Amén, eso queda evidente y claro, hermano. Amén, Evilacio, yo quiero pedirte en esta noche que puedas bendecir y orar por nuestros oyentes, aquellos que nos están viendo. Amém. Senhor Jesus, Amén, Señor Jesús. obrigado por essa Gracias, Señor, por esta bella oportunidad palavra, de rumiar tu palabra, uma porção tão estratégica, Senhor. rumiar esta porción tan estratégica para la vida de la iglesia. Expectativa e desejo Nuestra expectativa y deseo daqueles que es aquellos que todos, aquellos que están acompañando, están viendo esta transmisión, esta serie, esta secuencia de mensajes, de charlas, nas transmissões, Senhor, ao longo da y que también a lo largo de la semana están viendo las transmisiones, e que percebam, sean edificadas, do teu trono, pues estas palabras provienen de tu trono, Señor. palavra que passa pelos teus servos, Estas palabras pasan por tus siervos y nos alcanzan, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu cuidado minucioso. essa porção de Mateus 13, Gracias, Señor, por esta porción de Mateo 13 nossa obra para que nos habla de la cizaña, del trigo. e que o Senhor está ávido por Queremos producir trigo, Señor. Sabemos que estás ansioso por recibir ese trigo. Entonces queremos nosotros abrir nuestro corazón, abrir nuestros oídos. coração para compreender Queremos abrir nuestros oídos para oír, nuestro corazón para comprender todas tus palabras, Señor. Por eso, bendecimos esta noche a todos los hermanos que están viendo esta transmisión. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, Evilacio, por estar esta noche con nosotros. Amén. Fue un placer hacer esta transmisión contigo y pues que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima.